sobre la impugnación de los presupuestos por parte del PSOE. ¿Qué opináis de Izquierda Unida? Bueno, vamos a ver, es una acción que ha ejercido el Partido Socialista y nosotros, lógicamente, respetamos el trabajo que hace cualquier otro grupo político de este ayuntamiento. En primer lugar, decir que es un derecho que asiste a cualquier ciudadano, que cada año, cuando se aprueba el presupuesto, se ha de someter a información pública para que cualquier ciudadano pueda reclamar. En este caso ha sido el Grupo Socialista quien hace una reclamación dentro del derecho que le asiste la ley. En segundo lugar, decir, porque ayer escuchaba yo al señor alcalde y también a José Ramón Carmona, que esto impide el que algunas cuestiones del presupuesto del 2012 se puedan hacer. Y recordarle al Partido Popular que si hubiese querido tener un presupuesto del 2012 en vigor al día 1 de enero del 2012, tenía que haber traído ese proyecto de presupuesto a su debate y discusión al Pleno el día 15 de octubre, tal como dice la Ley de Haciendas Locales. Claro, si el Partido Popular trae el presupuesto el día 29 de diciembre, difícilmente va a entrar en vigor el día 1 de enero, puesto que, como digo, pues la ley nos indica que tiene que ir a información pública y cualquier ciudadano puede reclamar. Ahora, siguiendo el procedimiento, bueno, pues esta reclamación, estas alegaciones que ha hecho el Partido Socialista irán al Pleno, la resolverá el Pleno y el presupuesto pues entrará en aprobación definitiva una vez que esto sea así. El alcalde puede esperar al Pleno ordinario del día 20 de febrero o puede convocar un Pleno extraordinario si así lo quiere para discutir y resolver esas alegaciones. Nosotros, de lo que conocemos de las alegaciones que ha hecho el Partido Socialista, la mayoría tienen que ver con advertencias que hizo el señor interventor en su informe, que incluso Izquierda Unida, bueno, pues en el debate del presupuesto solicitaba al alcalde que corrigiera algunos asuntos, como, bueno, por ejemplo, cuestiones que en el propio informe decía el interventor, y es que en la página 15, pues concluía que se incumple la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2011 porque en este caso se estaban presupuestando más plazas de las que el propio Estado permite a los ayuntamientos por el decreto que el nuevo gobierno del Partido Popular ya hizo en su momento. Y también, bueno, pues el señor interventor decía que esto no afectaba a plazas que ya estuvieran en proceso, en curso, ¿no? Como es el caso de algunas vacantes que se habían convocado en aquel momento, como el caso de la plaza de directora de museo. O, por ejemplo, nosotros sí le dijimos al Partido Popular en aquel momento que era una insensatez no recoger en el presupuesto obligaciones que tiene este ayuntamiento, como por ejemplo nuestra aportación al consorcio de bomberos o nuestra aportación al consorcio de residuos sólidos. No por nada, sino porque eso es un consorcio voluntario donde nosotros estamos adscritos, eso no es de Diputación, sino de distintos ayuntamientos donde también participa la Diputación, y si el ayuntamiento se echa atrás y no hace su aportación, podríamos poner en peligro la atención de una cosa tan sensible como es el tema de los bomberos. Esas cuestiones, pues, lógicamente eran advertencias del propio interventor y que el Partido Socialista, bueno, las recoge en sus alegaciones, entre otras cuestiones. Y por último, bueno, pues decirle de Izquierda Unida que una vez que conozcamos más en profundidad las alegaciones y sobre todo tengamos el informe del secretario y del interventor que tiene que volver a emitir ante la presentación de estas reclamaciones, pues nos pondremos a pronunciar. Lo que está claro es que nuestro voto fue en contra de este presupuesto, que consideramos en su momento que era malo, y lo seguimos pensando, que nuestro voto va a seguir negativo en cuanto al presupuesto. Y lo que sí esperamos del Partido Popular es que a la hora de resolver esas alegaciones pese más el sentido común que su mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque entendemos que sí hay cuestiones que desde el punto de vista legal sí que hay que rectificar dentro del presupuesto. Otra cosa es, bueno, pues cómo cada uno quiere gastar el dinero y con qué prioridades en Antequera. En este caso nosotros esa parte política no la compartimos, pero si hay cuestiones, irregularidades como el tema de la aportación a los consorcios, que sí habrá que subsanar
en este plazo de reclamación, y esperemos que sea el sentido común lo que pese en estos momentos y no la mayoría absoluta del Partido Popular. Como digo, en cualquier caso, pues tendremos la oportunidad de conocer bien las reclamaciones, sobre todo los informes que irán a pleno. En ese momento, bueno, pues ya definiremos nuestro voto con toda la documentación. Pero como digo, bueno, pues es un derecho que tiene el Grupo Socialista, como cualquier otro ciudadano que hubiese querido en estos 15 días de plazo pues conocer y presentar reclamación al presupuesto.